Muy bien, te voy a pedir que te pongas de pie un instante más y vamos a darle gracias al Señor esta mañana por su presencia. Amén. Y quiero pedirte que levantes un momento tus manos, cierres ahí tus ojos y le digas: Señor, aquí está mi vida. Señor, quiero que tú la construyas esta mañana. Construya mi vida, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Háblanos, Señor, transfórmanos a tu imagen y llénanos de tu presencia esta mañana. Quita toda distracción que hay en nuestro corazón, quita toda pesadumbrez que hay en nuestro corazón, quita todo lo que está alterando, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que puede producir preocupación en nosotros, Señor. Y hoy pedimos que todo eso se someta a la obediencia a Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que trae revelación a nuestras vidas y nos da entendimiento y un verdadero arrepentimiento para que podamos cumplir con el propósito tuyo. Te damos gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Puedes tomar tu lugar, gracias. Y bueno, estamos hablando, la semana pasada comenzamos un tema que me ha llamado mucho la atención durante todos estos días y que Dios ha estado tratando con mi corazón para que se vuelva un corazón valiente. ¿Cuántos de ustedes Dios ha estado tratando para volver un corazón valiente? Puedes levantar tu mano. Y yo sé que Dios está impulsando nuestras vidas porque es el tiempo de Dios para que podamos nosotros corregirnos. ¿Que podamos qué? Y permitir que Él nos corrija para que podamos ver la gloria de Dios en este tiempo. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? Y para ello tú y yo necesitamos ordenar ciertas cosas. Por eso la importancia que hablábamos acerca de dónde están nuestras raíces a través de la vida de Jabes y a través de otros ejemplos que son bien importantes para nuestra vida. Pero también es bien importante el hecho de cómo tú y yo necesitamos forjar esta parte del carácter en nosotros que nos haga tener un corazón valiente, que no se doblega ante las situaciones, sino que puede permanecer firme, glorificando a Dios, honrando a Dios y siendo devoto a Dios. Amén. Así que esta mañana, bueno, por ahí está la presentación, está un poco descolorido el asunto, ¿verdad? Pero no sé qué le pasó al cable, y yo creo que hay que cambiar ese cable, ¿verdad? Pero el tema es un corazón valiente. ¿Un corazón qué? Valiente. Y ahí en Filipenses capítulo 2, 12 al 18 vamos ahí gracias, vamos a poder recordar un poquito lo que estábamos hablando, que hablamos acerca de la parte de esforzarnos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo nuevamente completo, Filipenses 2, 12 al 18. Si puedes ir rapidísimo con tu Biblia, sería fabuloso, ¿verdad? Para que no te acostumbres tampoco a la pantalla, y si traes tu Biblia, pues que no la traigas de adorno, ¿verdad? Como parte del outfit cristiano, nos vestimos bonito y traemos la Biblia porque es parte del outfit, ¿verdad? Si no sabe qué es el outfit, es su vestimenta en inglés, ¿verdad? Su forma de vestir. Y dice Filipenses 2, 12 al 18 lo siguiente: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones. Aquí Pablo hablando a los filipenses y un servidor hablando a esta casa. Y dice: cuando estaba con ustedes, ahora estoy lejos, dice, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Verso 13 dice: pues Dios trabaja en ustedes. ¿Quién trabaja en nosotros? Ok, y luego dice: y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y dice, verso 14: hagan todo sin quejarse, sin discutir, para que nadie pueda, ¿qué? Criticarlos.
Y luego dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida y entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, verso 17, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, verso 18, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Y qué importante aquí, y veíamos ciertas características de un corazón valiente, ¿verdad? Y aquí en todo este pasaje hablamos acerca de ello. La semana pasada hablamos de esforzarnos. Un corazón valiente siempre tiende a esforzarse. ¿Y eso para qué? Para presentar, como bien dice aquí la palabra, para demostrar los resultados de la salvación. Para demostrar los resultados de la salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y esto es bien importante. Yo sé que ahondamos mucho en este tema, ¿verdad? Pero yo quiero hacerte una pregunta que hacía ayer a los jóvenes y acerca de respecto a la salvación. Y quiero preguntarte lo siguiente: para ti, ¿qué tan importante es el arrepentimiento? Importante, sumamente importante, nada importante. Si tú y yo lo podíamos poner en una tabla de servicio al cliente, ¿cómo lo calificarías del 0 al 10? Para ti, ¿qué tan importante es el arrepentimiento? Siendo 10 la calificación más alta, 5 más o menos y el 0, pues muchas gracias por participar. Todos estamos de acuerdo que el arrepentimiento es sumamente importante en la vida de un hijo de Dios. Y no solamente para las cuestiones que tienen que ver con el pecado, porque como bien lo platicábamos la semana pasada, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y es más fácil pedir perdón, pero la intención de esforzarnos por presentar un resultado de la salvación que hay en nosotros es el que tú y yo podamos vivir una vida de arrepentimiento, una vida, un espíritu de arrepentimiento en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? No es el hecho de que estés todo el día que es por tu culpa y por tu grandísima culpa y que constantemente estés perdóname. No, sino es la manifestación de haber tenido un encuentro con Dios que me hace tener un corazón arrepentido y me hace tener una respuesta y un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de visión con respecto al pecado. Amén. Entonces, por eso es bien importante. Si yo me esfuerzo en permanecer obteniendo o manifestando el resultado de mi salvación, yo no tengo por qué temer, ni tampoco tengo por qué fallar, ni tampoco tengo por qué perder mi firmeza, porque sé quién es quien me sustenta. ¿Sí me doy a entender? Por eso es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente, vuelvo a repetirlo, para los pecados mayores, sino aún las concupiscencias. Que dice Santiago, capítulo 1, versos 13 en adelante. Puedes ir conmigo, ese no está en la presentación. Y yo creo que Dios quiere algo con nosotros esta mañana, que recordemos esta parte del arrepentimiento. Santiago 1, versos 13 en adelante, fíjate lo que dice: cuando sean tentados, ¿cuando sean qué? ¿Cuántos hemos pasado tentación estos días? Ok, yo sí. Yo creo que todos, ¿no? De una o de otra manera. Bueno, si a lo mejor dice, no, y muchas veces pensamos tentación con cuestiones sexuales. ¿Cuántos pensaron mal acerca de alguien? ¿Cuántos hablamos mal acerca de alguien? ¿Cuántos se les hizo nudo el estómago de coraje porque alguien les hizo algo? Entonces estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Porque siempre tendemos, tentación, nos imaginamos el peor pecado sexual del mundo. No, también tiene que ver con qué pensamos, cómo reaccionamos y todo lo demás. Somos tentados a pecar. La palabra enseña perfectamente, dice, airaos, pero no. Y que no se ponga el sol sobre vuestro, para que no le des lugar al
Ah, mira, esa sí se la saben. Qué padre. Se oye padre eso. Y esto es bien importante para ti, para mí. Presentar el resultado de mi salvación y hacerlo con reverencia y temor delante de Dios. Esto es bien importante. Recuerda que cuando seas tentado, acuérdate de no decir Dios me está tentando. Eso es lo que dice la palabra. Sí está aquí arriba, ¿verdad? Entonces dice, no pienses que eres tentado por Dios. Dios nunca es tentado a hacer ¿qué? El mal. Y jamás tienta ¿a quién? ¿Cómo crees que Dios te va a tentar si tú lees en la palabra y dice que Él tiene planes de bien, y tienes planes para lo bueno y no para lo malo? Entonces, ¿cómo creemos que Dios tiene a bien tentarnos? No, Dios prueba también el corazón, pero eso no es una tentación. Dios busca formar nuestro carácter. ¿Dios busca qué? Formar nuestro carácter. Por eso dice ahí, no pretendas ni digas tampoco que Dios te está tentando. Jamás tienta a nadie. Verso 14 dice, la tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos ¿qué? Nos seducen y nos... Fíjate, ¿qué te hace? Te agarra de los pelos y te arrastra. Los deseos son como ese cavernícola que anda atrás de la novia y le mete un batazo y la trae cargando de los pelos por todos lados. ¿Alguna vez vio esa caricatura o algún dibujo animado de eso? ¿Sí? ¿Se acuerda? A veces así son los deseos, sumamente cavernícolas. Y eso es bien importante, donde tú y yo necesitamos despedirle al Espíritu de Dios, usar las armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas del deseo que buscan enredarnos y arrastrarnos. ¿Y qué es eso? Vamos a decirle a ese deseo que se someta a la obediencia a Cristo Jesús. Porque no nada más es el pensamiento el que se somete, sino el deseo. El deseo viene de donde se formó el pensamiento, viene por un pensamiento. ¿Cómo lo sabemos? Viene ahí adelante. Dice, así que no se dejen engañar. Dice, verso 15, de esos deseos nacen los actos que dice ahí, pecaminosos. Y el pecado, y cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Entonces los deseos nacen en el pensamiento y esos pensamientos hacen que nos arrastren de tal manera que yo utilizo el hecho de decir, Señor, yo someto este pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Señor, yo no quiero pensar mal acerca de nadie. Tú me llamaste a amarlos, no a acabarlos en mi mente. Y esa es una de las partes principales de cómo nosotros manifestamos el resultado de nuestra salvación, con una profunda reverencia y temor para el Señor. Y eso es bien importante en tu vida. Por eso es necesario el arrepentimiento. ¿Cuántos nos arrepentimos de lo que pensamos en estos días? Es muy difícil que nos arrepentimos porque lo dejamos pasar. ¿Lo dejamos qué? Pasar. Lo dejamos pasar. ¿Por qué dejamos pasar los pensamientos? ¿Por qué dejamos pasar esas emociones que al rato siguen anidándose y cuando llega un buen cúmulo de ellos en nuestras vidas, explota y produce el pecado en nuestras vidas? ¿No es más fácil irte deshaciendo de lo que no sirve gradualmente que esperar a que se acumule para poderlo sacar? ¿Alguna vez has tratado de acumular toda la basura de tu casa durante una semana, o alguna vez se te ha pasado la basura por una semana? ¿A alguien le ha pasado? Hijo, mano. Número 1, ¿cómo huele? Número 2, es sumamente pesado sacarlo, ¿cierto o no? Y muchas veces ese cúmulo de cosas que albergamos en nuestra vida, que no nos permiten dar un buen resultado de la salvación que tenemos, número 1, huelen mal y hace que mi actitud apeste con respecto al trato que tengo con los demás o la forma en cómo me conduzco con los demás, y no soy soportado por nadie. Y todo el mundo piensa y dice, es que tiene sus días, ¿verdad? Pero no necesita, un hijo de Dios no necesita manifestar ello. El problema es que tenemos un cúmulo de cosas que hacen que se refleje eso en nuestras vidas.
Y entonces no estamos reflejando, ¿verdad?, oportunamente el resultado de nuestra salvación, o de una manera apropiada el resultado de nuestra salvación. Por eso es importante arrepentirnos, aún del pensamiento más pequeño. Aquel que se te cerró en la mañana, tenías prisa y se te cerró en la mañana. Ibas en el coche manejando y se cierra. Y dices, ¿pero por qué? Y luego todavía se frena y se va más despacito. Y todos esos pensamientos que surgieron, todas esas palabras que salieron, ¿cuántos nos arrepentimos de ellas? ¿Sabías que todo eso también nos limita de tener un encuentro con la presencia de Dios? Yo creo que no estamos muy conscientes a veces de ello. Lo sabemos, pero no estamos muy conscientes acerca de ello. Por eso es importante el arrepentimiento. ¿Estás conmigo? Entonces, un verdadero arrepentimiento me ayuda a poder esforzarme para poder confiar y asegurarme de que soy un verdadero hijo de Dios. Amén. Y presentarme como un verdadero hijo de Dios. Entonces, ahí en el verso 13, para ir avanzando y sentir que avanzamos, dice lo siguiente: pues Dios trabaja en ustedes, Filipenses 2:13, trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él ¿qué dice ahí? Le agrada. Y eso es bien importante. La segunda característica para poder generar un corazón valiente es el hecho de formar mi carácter. Esa es otra característica, permitirle a Dios formar mi carácter. ¿Y cómo se forma mi carácter? A través de las pruebas y de las dificultades. La semana pasada hablábamos acerca de cuando pedimos paciencia. Y la paciencia no viene de manera inmediata, viene a través de una prueba. Y eso hace que nuestra vida sea formada en el carácter de Cristo. Entonces, ¿para qué? Para que en nosotros pueda producir obediencia. Dice ahí al final, dice y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y eso es bien importante. Una formación de carácter apropiada va a producir en mi vida que yo pueda agradar al corazón de Dios. Una vida de arrepentimiento y caminar en una vida de arrepentimiento me va a permitir a mí ser formado en mi carácter para que yo pueda obedecer a Dios. ¿Qué dice Romanos 12:2? Una de las primeras características que produce un verdadero arrepentimiento, que es la forma de cómo empieza Dios a formar nuestro carácter, habla acerca de que tú y yo no nos amoldemos a los pensamientos ni costumbres de este mundo, sino permitamos que Dios transforme nuestras vidas y nuestro pensamiento a través del Espíritu Santo, para que podamos comprobar que la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. Y todos conocemos esa parte, ¿verdad? Pero una de las cosas que produce el verdadero arrepentimiento, lo primerito que hace, y déjenme regresarme tantito aquí a esta nota porque creo lo considero importante, es lo primero que necesitamos hacer es tener un cambio de mente. Para que primero mi carácter sea formado, yo primero tengo que renovar mi mente y permitirle al Señor, porque bien dice que ¿quién trabaja en nosotros? Dios. Dios es quien trabaja en nosotros. ¿Es cierto o no? Aunque yo pueda trabajar mi cuerpo, aunque pueda trabajar mi mente, aunque pueda tener buenos conceptos y valores de cómo necesito comportarme, pero finalmente quien trabaja en eso para que sea real en nosotros es el Señor, no nuestra fuerza de voluntad. Por eso es importante, un verdadero arrepentimiento trae un cambio de mente, ¿verdad? Entonces, necesito pasar de una vida pasada a una vida de conocimiento pleno en Dios. Y eso, cuando hablamos de un verdadero arrepentimiento para un cambio de mentalidad, no es un llamado nada más a llorar, sino es un llamado para cambiar nuestra mente. Muchas veces creemos que arrepentirnos tienen que vernos llorar para que entonces sea verdaderamente un verdadero arrepentimiento, pero la verdad es que no. Díganme cuántos de ustedes lloraron amargamente mientras los corregían para hacerles saber a sus papás que ya estaban arrepentidos, y al final terminamos haciendo lo que se nos pegaba la gana. ¿O nomás me pasó a mí? A veces ya no nos acordamos.
¿verdad? Yo sé que ustedes son bien portados, pero yo aquí estoy exponiendo mi corazón de cómo era, ¿verdad? Pero la cuestión es muy importante, donde tú y yo entendamos, no es que llores para demostrarle a la gente que estás arrepentido. Permítele a Dios cambiar tu corazón, que te haga quebrantar ese corazón duro. Muéstrale al Señor qué tan arrepentido estás, porque eso te va a ayudar a que puedas obedecer al Señor en todo lo que Él te pida. Un resultado de un verdadero arrepentimiento, un resultado de haberse formado en el carácter, es obediencia. Y la segunda cosa que es resultado de haber sido formado en el carácter y de haber aprendido corrección y la confrontación del Señor es adoración. Y un corazón que está arrepentido y que ha tenido un encuentro con Dios y que se ha dejado formar no tiene problema para adorar. Son resultados de un verdadero arrepentimiento. Dios está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de esa situación, lo que Él está buscando no nada más es que cantes bonito o que aprendas las letras que cuando vienes a la congregación, sino que de tu corazón, de un corazón arrepentido, genuino, entendido de la gracia y del favor. No me dejo tomar la foto, ya me voy a poner aquí. Dale, 1, 2, 3. Ándale. Ok, pobrecito está ahí que quiere y que no quiere. Perdón, pero es que... Sorry, man. ¿En qué estaba? Cuando nosotros estamos entendidos de eso, cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, no hay problema para que pueda brotar de mí una verdadera adoración. Y no tiene que ser impulsada por alguien, sino que de mismo corazón, cuando yo entiendo cuánto he sido perdonado y cuánto he sido amado, yo no tengo problema para levantar mis manos porque amo a Dios. Yo no tengo problemas para danzar, bueno sí, porque hay algo que me estorba aquí enfrente, pero no tengo problema para danzar, lo haría porque amo a Dios. Porque hay entendimiento de que necesito ser formado y de que necesito adorar a Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Es más, yo no tendría problema para poder ser generoso y darle al Señor lo que Él se merece. Pero no, porque eso era de otro tiempo, el dar diezmo, el dar ofrenda, eso ya no se hace. ¿Quién dijo que no se hace? Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad solamente es cuando a ti te gusta o como le gusta al Señor. Y eso es importante. Y tiene que ver con formación del carácter, tiene que ver con un verdadero arrepentimiento, algo genuino que brota de nuestro corazón, que nos hace darle al Señor hasta de más, porque le amamos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es lo primero, que para que venga una formación completa yo tengo que ser renovado en mi mente. Amén. Un llamado al arrepentimiento no solamente es llorar. Un llamado al arrepentimiento tiene que ver con una renovación de entendimiento y que tengas claridad para saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es revelada cuando hay una comprensión clara de por qué necesitas arrepentimiento y de por qué necesitas ser formado en tu carácter. Ahí viene una visión clara. Entonces, eso es sumamente importante, ¿verdad? Algo que menciona la palabra y que es muy importante es: y conocerán la verdad y la verdad los hará. Pero para poder conocer la verdad necesitamos cambiar realmente lo que hay en nosotros. Tengo que despojarme de lo que he aprendido a hacer para que yo sea renovado en mi mente y comience yo a caminar conforme al propósito de Dios. Por eso es importante. Número 2, segunda cosa que me ayuda a poder ser formado en mi carácter es un cambio de rumbo. Algo que hace el arrepentimiento es generar un cambio de dirección en mi vida. Y es bien importante que tú y yo reconsideremos nuestro caminar. Hay camino, hay como dice Proverbios 14:12. Puedes ir rápidamente conmigo, Proverbios 14:12. Y dice lo siguiente. Proverbios 14:12 dice lo siguiente: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina
en muerte. Y muchas veces para nuestras vidas el camino que hemos tomado pareciera que es correcto, y muchas veces no consideramos a Dios porque creemos que como Dios va con nosotros, muchas veces desviamos nuestra caminar del Señor, y ahí es donde nuestra vida comienza a perderse de su presencia y ya no permitimos ser pastoreados por Él ni por nadie más. Y entonces cuando no hay corrección, cuando no hay transformación, es más fácil que yo pueda comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Todo me parece irrelevante, todo me parece incómodo, no estoy a gusto con las cosas porque hay algo que está estorbando en mi corazón. Determiné en mi corazón caminar en un rumbo diferente. El Señor le ponía al pueblo de Israel la parte de decir: mira, delante de ti está el camino de vida y el camino de muerte, ¿verdad? Cada uno tiene sus cualidades, ¿verdad? Pero dentro de esas cualidades, acuérdate que el camino de la muerte es amplio, es espacioso, es fácil de llevar y todo, pero ese te lleva a la muerte. Y el camino de la vida, aunque puede ser un poco atropellado y todo, pero te va a generar una alegría y una satisfacción cuando llegues al final de él. Y dice, y el Señor les exponía esta parte para decir: mira, aquí está, pero yo te recomiendo que escojas el de la vida, ¿verdad? Que escojas el camino de la vida. Y hoy yo sé que muchas de las decisiones que hemos tomado, muchas de las situaciones que hemos vivido nos han llevado a generar atajos en nuestra vida que nos han apartado de la perfecta voluntad de Dios. Es por ello que Dios está buscando constantemente que tú y yo seamos transformados por la presencia de Dios, que tú y yo seamos formados en ese carácter nuevamente, para que mi caminar sea enderezado y mi rumbo que yo llevaba sea redirigido hacia el camino de la voluntad de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de presentar los resultados de la salvación con una profunda reverencia y temor al Señor. ¿Está usted acá? Una tercera cosa que produce el arrepentimiento y la formación de mi carácter es que trae un cambio de propósito. El verdadero arrepentimiento es un cambio de rumbo que nos hace cambiar nuestros propósitos para cumplir con el propósito de Dios. Hay una historia muy interesante en Lucas capítulo 15, versos 18 al 32. Usted la puede leer, es acerca del hijo pródigo o del padre bueno, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y usted conoce esta historia, y si no la conoce, en algún momento la puede leer. Y habla de un cambio, el cambio de propósito fue cuando este hombre se dio cuenta que al perderlo absolutamente todo y no tener ni siquiera para comer, se dio cuenta que había una necesidad tan profunda en su corazón, es decir, qué tonto fui porque no valoré lo que tenía en casa, y ahora que mi papá tiene todo y yo estoy aquí, no puedo ni comer ni siquiera lo que los puercos están comiendo, porque los puercos me muerden y no me dejan ni siquiera comer. Entonces dice la palabra y menciona una frase muy importante ahí en la escritura, donde dice: y volviendo en sí. Rí conmigo: volviendo en sí. Volver en sí habla acerca de recapitular mi vida y redireccionar mi vida hacia el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú y yo volvamos en sí. El propósito de ser formados en el carácter es que volvamos en sí y que caminemos conforme al propósito de Dios. Eso es lo más importante. Cuando Él vuelve en sí, hay un factor importante que me ha llamado la atención en estos días, y lo compartí ayer con los chicos. Dice que cuando Él iba volviendo, cuando Él volvió, la parte de su pensamiento, se estaba diciendo a sí mismo el hecho de decir: no, y voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. Pero cuando tú y yo tenemos un verdadero arrepentimiento y no hay más culpa en el corazón, y entiendes el amor que tiene el Padre contigo, el volver en sí no te hace volver como como un jornalero, sino te hace volver como un hijo. Te da dignidad. Un verdadero arrepentimiento cambia el rumbo, cambia el propósito, y cambia el propósito del enemigo, que te dice: no eres nadie, eres indigno y no sirves para esto y nunca vas a ser aceptado de nuevo por Dios. Cuando Dios dice: sí eres aceptado por mí, si tú te vuelves a mí de todo tu corazón, yo te voy a dar un lugar de honor junto conmigo.
Y esa es la importancia de un verdadero arrepentimiento. Cambias de propósito, cambias de mente, cambias de dirección hacia donde tú vas. Y el problema aquí es que muchas veces queremos regresar a Dios cada fin de semana o cada oportunidad que tenemos un tiempo de adoración con el fin de regresar como jornaleros y no como hijos. ¿Y sabes qué hace el Señor? El Señor me encanta ahí en esa historia porque no le permitió que su pensamiento le abrumara y le dijera así: tú eres un jornalero, ¿verdad? Sin vergüenza, te llevaste toda la herencia, ¿verdad? Y pues ahora para que se te quite vas a aprender y te voy a formar tu carácter a ver si así aprendes y te haces una persona de bien. ¿Sabes qué hizo el Señor? Lo mandó a que lo cambiaran y que le pusieran la mejor ropa. Puso un anillo en su mano, le cambió el calzado y trajo lo mejor de lo mejor para celebrar que su hijo había vuelto de la muerte a la vida. ¿Qué nos hace pensar que Cristo Jesús nos cuente este tipo de historias para hacernos saber que Él tiene una forma de pensar diferente y que quiere formar mi carácter porque yo he sido malo? Dios no busca esa manera. Esa manera es terrenal, que nos hace decir para que aprendas, para que se te quite y a la otra le pienses 2 veces en volverlo a hacer. Ay, hasta, mira, recordé aquí, Señor, gracias por sanarme. Pero esto es bien importante, porque a muchos nos dijeron esa parte. ¿Y qué nos hizo? Nos creó una conducta aprendida, pero con dolor. ¿Qué necesidad tengo de yo seguir cargando este dolor? Por eso digo, Señor, gracias que me sanó, ¿verdad? Y gracias a quien está orando porque el Señor está sanando cosas. Pero esto es bien importante. Dios quiere regresarte como hijo, no como jornalero. Así que cuando vuelvas en sí y digas voy a volver al Señor, no regreses como jornalero o queriendo permanecer con una actitud de jornalero, porque eso va a impedir que puedas recibir una ropa nueva, un calzado nuevo, un anillo en tu mano y puedas sentarte a la mesa que el Señor ha preparado en presencia de tus angustiadores. ¿Me explico? Por eso es bien importante ser formados en el carácter. No para que aprendas, no. Es para que regresemos a nuestra posición de hijo, a nuestra identidad de hijo y manifestemos de una manera apropiada el resultado de la salvación con profunda reverencia y temor. Amén. Versos 14 y 15 para seguir avanzando. Dice el verso 14, dice hagan todo, de Filipenses 2, dice hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda ¿qué? Criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Una de las cosas bien importantes que habla esta parte, o que yo lo puedo ver, es la parte de ser diligentes. ¿De ser qué? Diligentes. Ahí menciona cosas bien importantes. Haz todo sin qué, sin quejarte y sin qué, y sin discutir, para que nadie pueda criticarte. Fíjate qué importante es esta parte. Cuando hablamos de diligencia, la diligencia me hace ser obediente en el momento en que Dios está o que alguien me está solicitando algo. ¿Estamos de acuerdo? Ser diligentes es, hay una petición, hay una necesidad y yo actúo inmediatamente con una actitud correcta. Entonces, si yo llevo diligencia pero mala actitud, será obediencia. Si yo cumplo con obedecer las cosas con una mala actitud, será obediencia. Puede que haya obedecido. El problema, ¿sabes en qué radica? En la actitud del corazón. Y entonces, ¿fue una verdadera obediencia? No lo creo. Pude obedecer, pero no fue genuina. ¿Con qué ejemplo me voy? Si tú vas con Caín y con Abel, ambos fueron obedientes, ¿sí o no?
Ambos presentaron, ambos ofrecieron, ¿sí o no? Hubo obediencia, hubo diligencia porque fue en el momento oportuno. Dijo Dios, en este día, a esta hora, y ambos fueron y presentaron. Y hubo diligencia. El problema fue la actitud. La actitud del corazón me ayuda a ser diligente, pero no obedecer perfectamente. Y esa es una de las cosas que tú y yo necesitamos. Por eso la importancia de formar nuestro carácter para que haya este corazón valiente para ser diligente en medio de la obediencia. Diligencia tiene que ver con el sentido más alto de atención, y es el esmero y el cuidado en ejecutar algo de forma responsable, tal como la persona lo encargó. Lo vuelvo a repetir. Diligencia tiene que ver con el sentido más alto de atención, y es el esmero y el cuidado en ejecutar algo de forma responsable, tal como la persona lo encargó. Y eso habla acerca de diligencia. La obediencia va implícita en ello, de tal manera que si yo hago todas estas cosas, entonces me va a ayudar a mí a poder llevar una vida limpia e inocente como corresponde a hijo de Dios, y a poder brillar como luz radiante en un mundo lleno de gente perversa y corrupta que hace las cosas a la manera de este mundo y no como hijo de Dios. Entonces es bien importante para ti y para mí prestar atención a esto. Preséntate delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que habla correctamente la palabra de verdad. No que hablamos acerca de obediencia, pero nuestra vida refleja algo totalmente diferente. Hay cosas que Dios está poniendo ahorita en nuestro corazón donde tenemos que ser diligentes para obedecer y entregar esas cosas delante de la presencia de Dios. Pero a veces no somos lo suficientemente diligentes. Sé que lo tengo que hacer y bueno, pues órale, dale. Pero yo creo que saliendo de este lugar muchas veces nos llevamos otra vez la carga y volvemos al mismo punto otra vez, donde no hubo una verdadera arrepentimiento, donde no hubo una verdadera transformación, sino un hecho de decir, pues sí sé que estoy mal, pero me cuesta trabajo reconocerlo, y en medio de reconocerlo se lo entrego al Señor, pero me cuesta trabajo porque no quiero soltarlo. Y no estoy siendo diligente para presentarme delante de Dios. Entonces, todos esos tipos de cosas traban mi vida de que yo pueda tener un corazón valiente, de que yo pueda tener un corazón firme, de que yo pueda tener un corazón estable. Por eso es bien importante para ti y para mí el hecho de prestar diligencia, ¿verdad? El hecho de ser obedientes, el hecho de ser sanados, el hecho de ser restaurados a la manera de Dios. Necesitamos ser diligentes con ello porque Dios quiere hacer grandes cosas con nuestra vida. Y sé que estamos ya bien acostumbrados a escuchar que Dios quiere hacer grandes cosas con nuestra vida, pero Dios no las puede hacer si no hay un corazón obediente, si no hay un corazón sano y un corazón restaurado. ¿Y qué necesito? Yo necesito ir con el Señor, y el Señor ya, es más, el Señor ya está aquí, y la cosa es que nomás quieras. Dios quiere que quieras. Y muchas veces nos justifica, pues Él es el que pone el querer como el hacer. Pues que me ponga el querer como el hacer. ¿De verdad? Ya estás aquí. Ya estás en su presencia. ¿Qué te impide que seas transformado? ¿Qué te impide que seas transformado? Aldo, vienes, por favor. ¿Qué te impide que seas transformado esta mañana? ¿Qué estamos aferrándonos a ello? ¿Qué es lo que nos hace querer volver en sí, pero querer ser vueltos otra vez como jornaleros? ¿Qué nos hace eso? Ve conmigo rápido a Jeremías capítulo 31, versos 15 al 19. Y vamos a terminar con esto, con esta parte. Jeremías 31, 15 al 19. Está siendo edificado esta mañana
Dios está buscando la parte de que tú y yo seamos sanados. Y fíjate algo que está hablando aquí, habla acerca de la tristeza de Raquel y cómo Dios la transforma esa tristeza en alegría. Sé que esta temporada para muchos de nosotros produjo tristezas porque hemos perdido seres queridos, hemos perdido empleos, hemos perdido bendiciones, hemos perdido muchas cosas en este tiempo. Hay cosas que aún es la misma situación que estamos viviendo, nos está produciendo temor, tristeza, angustia, desesperación y todo, pero en medio de eso hay una promesa bien extraordinaria de que si tú y yo somos diligentes, Dios tiene la capacidad de restaurar todas las cosas. Y dice aquí, esto dice el Señor: en Ramá se oye una voz de profunda angustia y llanto amargo. ¿Le suena a algo particular eso? Hoy estamos viviendo de una tristeza y un profunda angustia y un llanto amargo. Y dice: Raquel llora por sus hijos y se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. Y fíjate qué importante esta función. Se niega a ser restaurada, se niega a ser consolada. Y muchos de nosotros como hijos de Dios, hoy está Dios queriendo sanar nuestras vidas y nos negamos a ser consolados porque creemos que han pasado cosas y eso el tiempo lo va a curar todo. No lo va a curar. Tienes que ir a la presencia del Señor y dejar que Él te sane. Tienes que ir a la presencia del Señor y que Él te consuele. Tiene que haber un genuino arrepentimiento en mi vida acerca de esas cosas para que venga transformación a mi vida. Todos sabemos en este tiempo y hemos aprendido y lo hemos escuchado que si venimos a Cristo nos convertimos en nuevas criaturas, que todas las cosas viejas han pasado y en Él todas son hechas nuevas. Pero para que eso suceda, amado, yo tengo que dejarme consolar. Y muchas veces no queremos arrepentirnos porque no nos permitimos llorar, porque nos hemos vuelto fuertes aparentemente y no le voy a permitir a nadie ver mi debilidad cuando yo lloro. Y hoy Dios quiere sanar esa área en nuestras vidas para que podamos ser diligentes, obedientes, manifestemos su gloria en esta tierra. Que como dice en el versos anteriores de Filipenses, ahí dice: para que seamos como lumbreras que brillan en medio de la oscuridad. Este mundo necesita tanto y nosotros tan ensimismados en nuestro egoísmo y decir: pues yo no considero que sea tan malo, yo no considero que sea tan inoportuno, yo estoy bien, yo tengo mis luchas y mi relación con el Señor. Se nota que tienes una relación con el Señor nomás por la carita de alegría que tenemos. Porque uno de los frutos de haber tenido encuentro con la presencia de Dios es que hay alegría y paz en nuestras vidas. Y cuando no hay en mi corazón y que exploto, yo aunque esté orando, yo sé que yo necesito tener un encuentro con Dios, no un tiempo de oración. No sé si me estoy dando a entender. No necesito actividad, necesito un encuentro con Dios. Cuando yo me pongo grosero en casa, yo sé que hay algo que está en mi corazón donde Dios tiene que tratar conmigo y necesito un encuentro. Pero es más fácil eludirlo, es más fácil evadirlo, es más fácil dejarlo a un lado y seguir la fiesta en paz con todos, en lugar de ser sanado. Hay frustraciones en nuestra vida que no nos llevan a ser ni querer ser consolados, porque hay cosas que hemos perdido sin convicción. Dios ha quitado cosas de nuestra vida donde muchas veces no estábamos convencidos de habérselo entregado. Y no sé si te ha pasado, pero hay muchas cosas. Y me hizo recordar el Señor la vida de una persona que se fue muy molesta de la congregación precisamente por esa situación. Porque le dijo: tienes que obedecer, eso es del diablo y tienes que quitarlo de tu vida. ¿Pero por qué? Porque es del diablo. No estoy convencido de ello. Y hay cosas que digo: está bien, por obediencia lo hago, pero no estoy convencido.
Y hay quien dice que en medio de ser obediente y en el proceso entenderás. Sí, pero si no entiendo desde un principio, voy a seguir con una herida en el corazón porque no entendí el principio. Muchas veces hemos venido al altar por una necesidad que hay en el corazón, pero sin convicción. Quiero ser transformado y el Señor dice, dame esto. Pues no quiero ni entiendo, pero pues si es lo que tienes, lo estoy viviendo, pero no me queda muy claro el asunto. Yo te lo entrego. Y hay lagunas mentales en nuestra vida y hay lagunas espirituales en nuestra vida que causan un conflicto para tener encuentro con Dios, porque estamos no siendo consolados apropiadamente. No sé si me estoy dando a entender. Y hay cosas que hemos hecho por el Señor sin convicción que han traído una manifestación equivocada en nuestras vidas. Continúo con este pasaje y dice: pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Dice, hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Y oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Y fíjate lo que dice aquí: hazme volver a ti y restaurarme, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Y aquí no nada más es un remordimiento, porque hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento genuino. Hoy venimos a veces delante de la presencia de Dios con remordimiento en el corazón, mas no convicción de querernos arrepentir. Y dice esta parte, dice, pero después tuve un arrepentimiento genuino. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. En pocas palabras, tenía pena ajena de sí mismo. ¿Alguien ha sentido pena ajena de sí mismo alguna vez? Yo les compartí a los muchachos, de repente me dan esos pensamientos de qué vergüenza conmigo mismo, no inventes. Y tantas cosas que no hemos sanado. Así, aunque estemos aquí parados, hay cosas que no hemos sanado, que nos mantienen atados a un pasado, aunque el pasado ya no esté presente, que nos quita la intención de ser diligentes, que nos quita la intención de ser formados en nuestro carácter para parecernos cada vez más a Cristo, que nos quita la intención de esforzarnos para permanecer en Él. Mucho de lo que conocemos tal vez ha venido simplemente a ser como parte de una doctrina humana y decir, pues así es aquí, así hay que hacer. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Sin profundo convicción, sin profundo entendimiento. Si tú y yo comprendiéramos cuánto Dios nos ama y cuánto Dios nos ha perdonado, lo entendiéramos, lo atesoráramos en el corazón, nuestra vida caminaría con un corazón bien valiente y bien firme, que no se doblegaría ante ninguna situación, y no por orgullo, sino porque sabe dónde está parado y dónde está cimentado. Es necesario un verdadero y genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Es necesario y urgente. No tengo nada de qué arrepentirme. Seguro. Vuelvo a los pensamientos de esta semana. Vuelvo a las acciones de esta semana. Vuelvo a las palabras de esta semana. No puede ser que vivamos omitiendo ese tipo de cosas en nuestra vida y seguir llamándonos hijos de Dios.
Y creo que es tiempo de arrepentimiento. Creo que es tiempo de volver al Señor. Si Él está prometiendo que me va a recompensar, si Él está prometiendo y me está impulsando a que me deje consolar, ¿qué importa lo que digan los demás? Permítete llorar delante de la presencia de Dios. Es lo más rico y lo más liberador que puede existir. Pero es más importante el orgullo, es más importante la posición, el qué van a decir. Y la verdad, a mí ya no me interesa lo que usted pueda pensar a mí. Yo por eso chillo cada vez que puedo, porque sé que cada vez que hablo, Dios está hablando a mi vida. Y si hay cosas que tengo que cambiar, es porque Dios tiene intención de cambiarme y moldearme a su manera. Y no soy muy diferente a usted. Mi situación social no es diferente a la suya, o económica. Y eso no tiene nada que ver como hijos de Dios. Eso no importa qué grado de conocimiento intelectual o de estudio pueda yo tener más que usted, o usted más que yo. Dios no está buscando un título, Dios está buscando un corazón enseñable, que se deje pastorear por Él, que se deje consolar por Él, que venga, que se sienta dichoso, que se sienta bendecido, que se sepa dichoso y bienaventurado por haber llorado y haber sido consolado por el Señor. Pero a veces la apariencia es más importante que un verdadero corazón convencido de que hay un Dios que nos ha amado con amor eterno, que su intención de enviar a su Hijo a morir por nosotros no era que solamente tuvieras un plan perfecto y que no batallaras de nada más, sino era el hecho de que le conocieras a Él, que tuvieras comunión con Él. Y esa es la intención de un corazón valiente. Muchas veces pedimos valentía para otras cosas, para sortear algunos problemas y dificultades, pero ¿qué tal el pedir ser valientes para podernos presentar delante de la presencia de Dios? Ayúdame a ser valiente para ir y presentarme como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque sé que tú lo sabes todo. ¿Qué más puede mi vida ocultarte que tú no lo sepas? Y a veces, amados, se nos olvida que Dios lo sabe todo. Y creo que es tiempo de volver al Señor. En realidad, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a congregarte. Es tiempo de volver al corazón de Dios, de volver a arraigarte en su presencia. Permítele ser que te consuele. Permítete ser sanado de esas situaciones. Permítete ser eso. Ya no lo cargues más. Ten un encuentro con Él. Ten un encuentro con Él. Fíjate bien lo que dice el Salmo 119, versos 65 al 72. Dice: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. ¿Y cuántos pueden darle gloria a Dios? Porque esta es una realidad de nuestras vidas. Señor, has hecho tantas cosas buenas a nuestro favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos y ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. ¿Hasta que qué? Pero ahora sigo de cerca tu palabra.
Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo mi corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. Y el verso 71 y 72 es algo que ha impactado mi corazón mucho y dice lo siguiente: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y si quieres, subráyalo ahí, porque esa es la intención de formar tu carácter, es la intención de ser diligentes. Él lo hizo porque nos quiere enseñar a prestar atención a sus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones de oro y de plata. ¿Qué tanto estamos valorando esto que Dios hace por nosotros? Es tiempo de valorar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de dejar de amedrentarnos por las cosas de esta tierra. Es tiempo de que te levantes y brilles como lumbrera en medio de la oscuridad. Pero hay cosas que han hecho que la mecha esté mojada y no encienda el fuego. Hay cosas que han hecho que lo que puede contener el aceite de la lámpara se haya quebrado y no puedas retener el aceite de la lámpara. Hay otras cosas que no me permiten tener el soporte para poder cargar la lámpara, y no tengo manera de cómo cargarla porque está caliente y no hay ese soporte para poderla llevar a causa de las cosas que hemos vivido. Pero hoy quiere Dios reconstruirte, quiere reconstruir tu lámpara, para que seas una de esas vírgenes que están preparadas esperando la venida del Señor, cumpliendo con el propósito de Él. Que cuando Él toque la puerta no digas: es que estoy acostada, ya me bañé, ya me cambié y me vas a hacer pararme. Sino que digas: ahí voy, y salgas corriendo tras Él en compañía de Él. No que salgas y que no sepas dónde está y andes buscando a ver dónde estás. Señor, ¿dónde estás? Y andes preguntando: ¿han visto a mi amado? ¿Y cómo es tu amado? Pues es más bello entre 10,000. No, pues no lo hemos visto. Si lo vemos, te avisamos. Dios nos está impulsando a un amor profundo por Él, para tener un corazón valiente.